La felicidad advaita, no importa desde dónde se mire, requiere una práctica espiritual. Ya vimos que la práctica central es la meditación, ¿sí? Que empieza desde un nivel básico, evoluciona a un nivel intermedio y culmina en un nivel superior. Culmina con la meditación de atención plena o vichara, atención a sí mismo. Aquí es muy importante en el camino Advaita entender qué significa la práctica espiritual. La práctica espiritual, a diferencia de lo que muchos creen, no se realiza para obtener algo. La práctica espiritual no es para desarrollar algo, para obtener algo, para cultivar algo, dado de que la realización ya está aquí, dado de que todos los seres están iluminados. Entonces no hay nada que lograr, no hay nada que obtener, no hay nada que cultivar. El ser es perfecto, el ser es completo, el ser no puede desarrollarse más, el ser es total felicidad, no puede avanzar más porque ya es la felicidad de su más alto nivel. Entonces surge la pregunta, ¿para qué es la práctica espiritual? Bueno, la práctica espiritual es para desestimar, para quitarnos, para restar, para renunciar a todo lo que es accesorio, a todo lo que es falso, ¿sí? La práctica espiritual no es para sumar, la práctica espiritual es para restar, ¿sí? Esta dinámica, este proceso es muy importante entenderlo, porque si no nos confundimos, entramos en un proceso que no nos va a llevar a ningún lado, procesos ascéticos y prácticas por obtener algo que se convierten en fetichismo y que no nos llevan a ningún lugar, ¿sí? Lo que se requiere es desestimar, es quitarnos todo lo que es falso, es destruir el condicionamiento, ¿sí? La práctica espiritual no es para obtener más amor, la práctica espiritual no es para obtener más felicidad, la práctica espiritual no es para obtener más libertad, la práctica espiritual no es para obtener más paz. Todo eso está allá. El amor, la paz, la libertad, la felicidad, todo eso está allá en su máxima expresión, presente en este momento en todos. El problema es que no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Sí? Porque hay un velo de ignorancia, porque hay un velo de condicionamiento, porque hay un velo de superposiciones que oscurecen, tapan, no nos dejan ver eso que ya está ahí. El entendimiento intelectual solo es el primer paso, ¿sí? No por entenderlo intelectualmente vamos ya a tener la vivencia del sí mismo, no vamos a tener ya la vivencia de la iluminación. Esto es muy importante porque a veces me han preguntado mucha gente, bueno, yo lo entiendo muy bien, ya estamos iluminados, yo soy el ser eterno, mi naturaleza es completamente espiritual, lo entiendo, lo acepto, pero ahora ¿por qué no lo siento? ¿Sí? Bueno, porque entenderlo intelectualmente, ¿sí? Comprenderlo intelectualmente no es suficiente. Es el primer paso y es necesario lograrlo, ¿sí? El primer paso es entenderlo intelectualmente, ¿sí? Pero eso no es suficiente. El segundo paso ahora es destruir de manera real al falso ego, que implica todo este mundo de creencias, de mitos, ¿sí? De prejuicios, de odios. Hay que destruirlo, ¿sí? Entonces falta el segundo paso, que es la destrucción de todos los obstáculos, ¿sí? Y eso es la práctica espiritual, es destruir esos obstáculos, porque todo lo demás ya está presente, ¿sí? Entonces, repito, no es necesario obtener ni cultivar nada, solo hay que desestimar, hay que destruir, ¿sí? Tampoco se trata de transformarse en algo diferente a lo que somos, ¿sí? La práctica espiritual no se trata de alquimia interior, no se trata de crear cuerpos de luz, no se trata de crear cuerpos eternos, ¿sí? No se trata tampoco de ascetismo, ¿sí?
No se trata de prácticas yógicas, ascéticas, ¿sí?, por alcanzar algo que ya está aquí, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante mantenernos en un camino medio, alejado de los extremos del ascetismo y del hedonismo, ¿sí? Ambos son caminos extremos que no nos van a llevar por el camino del buen entendimiento. Entonces, la práctica espiritual es una práctica, repito, para desestimar y para quitarnos el condicionamiento, no para obtener algo. Eso es un muy mal entendimiento del proceso espiritual. Por ejemplo, ¿qué vamos a desestimar? Por ejemplo, una primera práctica que yo recomiendo mucho para reorientar la atención hacia adentro es dejar de criticar, dejar de culpar y dejar de quejarse. Cuando nosotros estamos criticando, culpando y quejándonos, estamos con la atención sobreimpuesta hacia afuera. Eso nos distrae, eso nos lleva mucho al mundo de los objetos. Estamos criticando, culpando, quejándonos, ¿sí? Y esa es una práctica que nos mete en una lógica de sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejar de criticar, dejar de culpar, dejar de quejarnos. Es algo que hay que desestimar, ¿sí? Entonces, la práctica espiritual va a ser una práctica de renuncia, va a ser una práctica de liberación, es una práctica de quitarnos, ¿sí?, todo lo que es accesorio, ¿sí? Esto se parece mucho a una historia clásica, también se cuenta mucho en Advaita, de una señora que tenía un collar. Y esta señora en un momento cree que pierde su collar y entra en sufrimiento. Y entonces empieza a buscar su collar por todas partes, empieza a preguntar a sus amigos y vecinos si habían visto su collar. Y lo busca y sufre porque ha perdido su collar. Un collar que no se da cuenta que lleva encima. Entonces ella hace todo tipo de acciones para encontrar su collar y entra en sufrimiento buscando su collar, hasta que finalmente alguien le indica que el collar nunca lo ha perdido, que lo lleva con ella. Cuando ella se da cuenta que tiene ese collar, pues es feliz. Entonces ella no necesitaba nada para obtener el collar que siempre había tenido, solo darse cuenta de eso. Y lo que no le permitía darse cuenta era precisamente la ignorancia. Así también es muy importante entender que la práctica espiritual no es para obtener algo, es para desestimar todo lo que es falso y para reorientar la atención hacia adentro, ¿sí? No podemos tener logros espirituales mientras estemos mirando tanto hacia afuera, mientras estemos con tanta atención sobre objetos externos, ¿sí? Ir a cargarse de energía a pirámides, trabajar con cuarzos, adorar ángeles y arcángeles. Hay que entender que todos estos son formas fetichistas, infantiles, que no se relacionan con la auténtica espiritualidad, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que es orientar la atención hacia adentro y tener claro nuestro objeto, que es el conocimiento de sí mismo.